Vamos a la palabra del Señor entonces en esta tarde. Quiero pedirles que me acompañen a Lucas de nuestra segunda lectura, capítulo 7, leeremos el versículo 50. Lucas 7:50 dice, hablando de Cristo, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y el tema que vamos a considerar en esta tarde se titula Verdadera religión. Y esto inmediatamente nos hace pensar con respecto a que si hablamos de una verdadera religión, hay una falsa religión o falsas religiones y que ha habido y seguirán habiendo durante toda la era humana. Y esto lo vemos plasmado en esta historia que se nos presenta en este relato de Lucas, capítulo 7, donde había un fariseo que se llamaba Simón, que había invitado a Jesús a cenar. Eso lo plantea en el versículo número 36. Ahora, esta invitación de una u otra manera sorprende, porque los fariseos eran hombres muy religiosos, pero netamente en asuntos externos. El Señor había dado leyes, normas, pero ellos habían tomado tradiciones humanas y le habían añadido a todo lo que Dios había prescrito, y lo habían hecho de tal manera que estas cosas ahora tenían mucho más valor que la misma ley que Dios había dado. Así que ya todo funcionaba en base a sus propias normas, sus propias leyes, sus propias ideas. De tal manera que cuando vino el Señor, los fariseos, en vista de todo lo que Cristo estaba haciendo, mostraron gran hostilidad en contra de Cristo. Básicamente al final del ministerio terrenal de Cristo fueron los fariseos que se unieron con los escribas y todos los demás poderes religiosos, social, político, para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Así que estamos hablando de estas personas y precisamente uno de ellos, llamado Simón, invitó a Cristo a cenar a su casa. Y así comienza entonces este relato en el versículo número 36. Y luego entonces se nos presenta la narrativa de la cena, el desarrollo de esta, donde estaban ya en casa del fariseo y se habían sentado ya en torno a la mesa, como era costumbre en aquellos años, y aparece en escena una mujer. No sabemos su nombre, no sabemos detalles de ella, pero se nos da una descripción que la verdad nos presenta tal vez todo lo que necesitamos saber para que la gracia del Señor pueda brillar acá. No hay ningún mérito que se nos presente, ninguna obra de justicia que ella haya podido hacer, sino más bien es todo lo contrario. Se describe a esta mujer en el versículo 37 como una mujer pecadora. Y esa es toda la descripción. No tenemos nombre, detalles, no tenemos idea de lo que hacía o no. Simplemente ella era pecadora, es decir, tenía una fama. Era conocida en la ciudad producto de la práctica, del estilo de vida que esta mujer llevaba en aquellos años. Era una mujer pecadora. Para entender el pecado, entonces, dijimos que Dios dio una ley. Cuando Dios creó al hombre, entonces le dio una ley para que pudieran cumplir. Pero finalmente el hombre pecó delante del Señor. Y eso es entonces pecado. En primer lugar, es no conformarse a la ley de Dios, no ser lo que deberíamos ser delante de Dios. Pero también el pecado es la transgresión a la ley de Dios, es obrar en contra, en desobediencia a lo que la ley del Señor nos enseña. Y esa ley se resume en los 10 mandamientos, el carácter moral de Dios, el carácter santo de Dios, se describe en los 10 mandamientos, donde podemos nosotros ahora mirarnos, porque básicamente podemos tener opiniones diversas acerca de nuestra propia vida. Alguien puede basar la opinión de sí mismo en su propia opinión. Es como mirarse a un espejo y a partir de aquello generar una descripción acerca de nuestra vida. Algunos irán tal vez a otra fuente, irán a la opinión de los demás y en base a eso serán satisfechos de lo que ellos quieren oír. Pero cuando hablamos de lo que es el pecado, significa que nos estamos mirando en el espejo de Dios, comparándonos con la ley de Dios. Así que no
no es conformarse a la ley de Dios, es no ser lo que deberíamos ser, pero a la vez es la transgresión a la ley de Dios. ¿Y qué trae el pecado ahora? ¿Qué trae la desobediencia a Dios? Trae muerte. Trae muerte física. La muerte física que vemos no es más que la consecuencia del pecado, y cada vez que alguien muere se nos recuerda precisamente esto. Trae separación con Dios. El hombre ya no puede por sí mismo estar a cuentas con Dios. Pero también trae muerte eterna. Al partir del escenario de esta tierra, entonces habrá un castigo eterno para aquellos que mueren sin Cristo. Entonces esta mujer se caracterizaba precisamente por una vida que no se conformaba al carácter de Dios y tampoco vivía una vida sin transgredirla, muy por el contrario. Era tan conocido externamente esto que en la ciudad todos la conocían como la mujer pecadora. Pero algo ocurrió en esta mujer. Como se nos presenta el relato, debemos comprender que esta mujer había cambiado, había sido transformada. El poder de Dios había obrado en ella. Esta mujer había confiado en Cristo como el Mesías prometido. Cuando el Señor comenzó su ministerio terrenal, precisamente Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por medio de milagros, Él ilustraba el Evangelio, que lo que era la sanidad del cuerpo también era la sanidad del alma. Por enseñanzas y llamados ya le decía a los hombres que debían estar a cuentas con Dios. Y esta mujer creyó que era el Mesías prometido y confió en Cristo, se arrepintió de sus pecados, confió en Cristo. Y esta mujer había sido transformada por el poder de Dios. Así que cuando supo que Cristo había llegado a la ciudad, cuando supo que el Salvador de su alma había llegado al lugar y estaba en la casa de este hombre llamado Simón, inmediatamente se dirigió a aquel lugar. Y lo hizo con la intención de demostrar el amor, la gratitud que tenía hacia Cristo. Entonces tenemos el versículo 37 acá, ya describimos lo que ella era, describimos que el Señor la había perdonado, así que viene ahora a mostrar su gratitud al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo. Y lo que vemos en ella entonces es que obviamente no comían en aquellos años como lo hacemos hoy día, una mesa tal vez a 76 centímetros y sillas a 45 para estar cómodamente, sino se estiraban en el suelo con los pies hacia afuera, de tal manera que se afirmaban en un codo y podían entonces tomar los alimentos. Entonces de esa manera es que podemos entender lo que esta mujer hizo, que trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Todo eso está en el versículo 37 y 38. Esta es una escena realmente hermosa. Cuando la entendemos en esta dimensión, un hombre que odiaba a Jesús por ser fariseo. Tenemos a Jesús que fue a aquel lugar, pero había una mujer pecadora con los cuales los fariseos ni siquiera podían verse allí en su hogar haciendo estas maravillosas cosas en torno a Cristo. Y la pregunta que nos surge es ¿por qué esta mujer expresaba esta gratitud? ¿Por qué esta mujer expresaba su amor? Porque básicamente ella había experimentado el perdón de sus pecados. Ya dijimos lo que hace el perdón. Trae muerte física, separación de Dios, muerte eterna. Pero ahora todo ese pecado que ella había acumulado durante su vida había sido quitado, había sido borrado. Y ahora ella disfrutaba de aquellas cosas que precisamente por el pecado no podía hacer, tener comunión con Dios. Disfrutar de las cosas espirituales. Así que esta es la más grande experiencia que el hombre puede vivir, que el hombre puede tener. Queridos amigos, uno puede disfrutar, uno puede viajar, uno puede tener una vida bastante buena, pero nada de aquello, absolutamente nada, se puede comparar con la gran y maravillosa experiencia que es la conversión. Cuando todo ese pecado que hemos hecho en contra de Dios es perdonado, cuando confiamos en Cristo, Él toma nuestro pecado, lo carga sobre sí mismo en la cruz del Calvario y ahora nos declara limpio de pecados justos delante del Señor y disfrutamos ahora de una nueva vida que hallamos en Cristo. Encontramos la oración, encontramos la palabra del Señor, que ya no es un mero libro de historia o de cosas, de cuentos, sino hay verdades hermosas que tienen tanto que enseñarnos. Disfrutamos la comunión cristiana,
personas que tienen el mismo pensamiento, los mismos deseos de honrar al Señor, de agradar a Dios. Hay un nuevo propósito en la vida. Ya no entendemos la vida simplemente como el momento entre que nacemos y morimos y nada más, sino entendemos que estamos de paso hacia una vida eterna, gloriosa, donde estaremos por siempre y para siempre con nuestro Señor. Así que esta mujer había sido perdonada. Y en vista de todo esto, por cierto, no había nada menos que podía hacer, sino ir a donde aquel Salvador que dio su vida por ella. No podía hacer nada menos por el Salvador que fue llevado a la cruz, donde por 6 horas estuvo colgado allí. Todavía no había ocurrido, pero miraba a Cristo hacia adelante lo que Él había venido a hacer, para que ahora esta mujer pudiera ser perdonada y pudiera tener comunión con Dios. Seguramente esto te ayuda a entender por qué los creyentes son diferentes. Porque alguien tal vez cercano a ti te persuade, te invita una y otra vez que vengas a la iglesia a escuchar el Evangelio. Puedes comprender tal vez por qué alguien gasta muchas partes de su vida o cosas para poder mostrarte el Evangelio, exponerte a la palabra del Señor, porque hemos entendido que esta es la más grande experiencia que el hombre pueda vivir. Puedes pensar que la vida consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Y vamos a la muerte física, consecuencia del pecado. La pregunta es, ¿qué vas a llevar en aquel lugar? ¿De qué te va a servir para la eternidad? ¿Cuál es el valor que ellos tienen para aquel momento cuando debas presentarte delante de Dios? Y es por eso que los creyentes van a predicar a lugares públicos. Por eso es que los creyentes disfrutan venir al templo para adorar al Señor, no para ganarse algo, sino para reconocer y para dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Por eso hay alegría en los que han experimentado el poder salvador del Evangelio, porque ahora hay una comprensión verdadera de quién es Cristo, de todo lo que Él hizo en la cruz. No es meramente un ejemplo moral para imitar en esta vida. Por cierto, hay enseñanzas morales en todo aquello, pero ahora hay una comprensión verdadera de quién es Cristo realmente. Hay un entendimiento de que sin el perdón que Cristo da, tan solo queda una horrible expectación de juicio y las consecuencias eternas de aquella vida lejos de Él por la eternidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo no va a haber gratitud delante del Señor? Y espero que comprendas por qué los creyentes disfrutan de esta alegría de ser cristianos y puedes entender a esta mujer que la terrible condición en la que ella se encontraba. Toma este frasco de alabastro con perfume y va donde está Cristo y comienza a llorar y con sus lágrimas riega los pies del Maestro, con sus cabellos los secaba, besaba sus pies y los ungía con perfume. Esa es la muestra de la gratitud que tenía hacia su Salvador al traerla del pecado, de esa vida que llevaba y ponerla ahora en comunión con Dios. Amor, entrega, gratitud por el Señor. Es la señal más grande de lo que realmente es la verdadera religión. ¿De qué comenzamos a entender estas diferencias? Las religiones falsas, cualquiera que sea, se caracterizan por lo siguiente: un mayor o menor, un más complejo o menos complejo sistema de obras por la cual yo me puedo ganar la salvación, por el cual yo puedo merecerme la salvación, por lo cual yo puedo alcanzar por mi justicia, mis méritos y mis obras, el favor de Dios, cualquiera que sea. Puedes analizar cualquiera de ellos. Para algunos será un peregrinaje a cierto lugar, para otros será algún tipo de situación de riquezas o de votos de pobreza, o hacer algo por mi prójimo como medio para poder alcanzar salvación. Pero la verdadera religión se caracteriza en primer lugar por amor, por gratitud, y por entrega al Señor por lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Y lo vemos reflejado en esta mujer. Así que podríamos pensar en religión, definiéndola como esa comunión, esa relación que tenemos con Dios, que es voluntaria, es consciente, que se expresa ahora en adoración, en gratitud por todo lo que Él nos ha dado, y en un servicio lleno de amor.
Así que espero que puedas entender a los que han sido salvos, que puedas entender a esta mujer que viene a hacer esto. Había tanta gratitud en su alma, en su ser, que fue delante del Maestro para poder regar con sus lágrimas de gratitud los pies en señal de humildad, de gratitud, secarlo con sus cabellos, besar sus pies y ungirlos con perfume. Pero es aquí ahora donde comienza el contraste de lo que es la religión verdadera con las falsas religiones. Porque nuevamente aparece en escena este hombre fariseo llamado Simón. Y aquí insisto, ¿dónde se ve esta oposición? Porque el versículo 39 dice, estaba ocurriendo esto y aparece el fariseo, que basaba su aceptación en el cumplimiento de estas tradiciones, estas obras que ellos hacían para poder ser aceptos delante de Dios. Entonces, cuando vio estas cosas, el fariseo dijo para sí, lo pensó, lo meditó, lo razonó en su mente y dijo, mira la palabra, cómo se refiere a Cristo. Mira el contraste que hay entre una verdadera creyente, la verdadera religión que se centra en Cristo, versus la falsa religión que ve a Cristo como alguien que no tiene valor. Si fuera profeta, por cierto, el Señor lo era, pero él dijera, si fuera profeta, primero conocería quién es esta mujer. Y no solamente quién era, sino la clase, el tipo de mujer que le está haciendo estas cosas. Y él dice que es pecadora. Pero hay algo que jamás nosotros podemos escapar, de lo cual podemos escapar, que es del juicio de Dios. Nuestro Señor era Dios, como el Padre, igual al Padre, igual al Hijo. La Trinidad allí la vemos. Y Cristo entonces, que lo sabía todo, sabía lo que este hombre había pensado. Simón miró con desprecio a esta mujer. Simón mostró el rechazo a Cristo al tratarlo de una manera descortés, como si no tuviera valor. Él no reconoció realmente quién era Cristo. Así que el Señor, conociendo todo esto, le va a contar una historia. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Así que estaban allí en torno a la mesa y él le dijo, muy seguro tal vez, teniendo este pensamiento en su mente, maestro. Comienza el Señor a mostrarle esta historia. Un acreedor tenía 2 deudores. El propósito del Señor con esto era doble. Por un lado, enseñarle a Simón que lo que él decía tener realmente no lo tenía. Y que la necesidad que tenía de Cristo era una necesidad apremiante. Pero por otro lado, dar seguridad y tranquilidad a la mujer que vino con gratitud a él. Así que le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Era una historia simple, 2 versículos toma esto. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Una proporción de 1 a 10. Era una gran deuda uno y una deuda menor el otro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces viene la pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces el Señor está presentando el contraste aquí entre la verdadera y la falsa religión. La verdadera religión se ha de mostrar en la mujer y la falsa religión se ha de mostrar en Simón. Esta mujer había reconocido su condición. Ella era pecadora. Había reconocido su bajeza delante del único y santo Dios. Ella había reconocido que no había nada que podía hacer por su alma, así que fue a la fuente de vida, a la fuente de perdón, y ahora viene para dar gracias al Señor por aquello. Pero con respecto a este hombre llamado Simón, no es más que la falsa religión ilustrada en él. En primer lugar, él tenía un absolutamente bajo concepto acerca de quién realmente era Cristo. Los fariseos, por cierto, eran hombres expertos, decían ser ellos expertos en la ley, pero no eran capaces de darse cuenta de quién estaba delante de ellos. Este hombre no estaba consciente de su pecaminosidad,
Creía que por hacer un par de cosas y dejar de hacer otro ya estaba todo hecho, de conformarse no a la ley de Dios, sino a sus propias leyes. Ya el cielo estaba ganado para él. No tenía idea de lo que realmente significaba el arrepentimiento. No tenía idea de lo que realmente significaba la fe en Cristo. Era un hombre que tenía todo o apuntaba tan solo a sus propias ideas, a su propia manera de entender la vida. Así que, ¿cuáles son las señales de una mala religión que vemos en este pasaje? En primer lugar, la actitud fría, la actitud meramente formal en torno a Cristo. De aquí es donde empieza el contraste en términos de esta narración. ¿Qué hizo esta mujer? Primero, regó con lágrimas sus pies. Y tenemos que remontarnos hace 2000 años atrás aproximadamente para entender por qué el Señor hace este contraste. Porque era muy común en aquellos años, un asunto cultural, que cuando alguien llegara a visitar, los caminos eran de tierra, lo primero que se le ofrecía al huésped era agua para que pudiera limpiar sus pies. Eso era lo primero que ocurría. Luego también se le daba un beso en señal de bienvenida. Pero también se le ungía la cabeza como una señal de también respeto y otros asuntos. Eso era normal, era lo usual, era lo que se hacía en aquellos años, cuando un invitado, un gran invitado, venía delante de alguna persona. Y este hombre rogó que Jesús comiese con él, pero cuando Jesús llegó, no mostró ningún respeto por Cristo. No mostró ninguna consideración hacia quien estaba delante de él. Evitó total y absolutamente las reglas propias de aquella cultura de la hospitalidad para mostrar precisamente el corazón de este hombre. La mujer con un gran concepto de Cristo por lo que él había hecho en ella. Pero este hombre no apreciaba, no respetaba a Cristo. Este hombre llamado Simón se sentía superior a quien realmente era Dios eterno y que vino a este mundo caído para redimir a pecadores como nosotros. Este hombre no tenía interés, no tenía realmente entendimiento acerca de Cristo. Así que esta es una señal de una falsa religión, cuando hay una actitud fría y meramente formal hacia Cristo. Pero también hay un desconocimiento de la realidad propia de cada persona. Por eso, volviendo rápidamente al punto 1, cuando vamos al versículo número 44, él le dice, ¿ves a esta mujer? Mira, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta me ha ungido con perfume mis pies. Así que en primer lugar vemos estas características. Pero también hay un desconocimiento de la realidad de cada persona. Este hombre descartó a esta mujer por ser pecadora. Y ni siquiera iba a estar cerca de una mujer como ella, porque podía contaminarse. El asunto es que él se veía a sí mismo como alguien perfecto. Él se veía a sí mismo como alguien que no necesitaba arrepentimiento. Se veía a sí mismo como alguien que no necesitaba absolutamente nada porque ya todo lo había hecho. Era completamente ignorante, absolutamente inconsciente de la realidad pecaminosa de su corazón. Y eso es una característica de las falsas religiones. Y podríamos enumerar algunas. Falsas religiones que pueden girar en torno a distintas cosas. Una de ellas tal vez puede girar en torno a una visión humanista de las cosas, donde ponen al hombre en el centro de todo, de tal manera que las explicaciones que dan a cualquier problema no es más que el hombre es una víctima de las circunstancias. Todo está fuera de él. En la sociedad, son las leyes, es que mi crianza, es que mis amigos. De tal manera que el hombre no es más que una víctima de estas circunstancias. Y como es una víctima, no se le puede inculpar de pecado. Este hombre se ve a sí mismo como alguien santo, justo y bueno.
sin darse cuenta que a pesar de que externamente se podía mostrar de una manera muy correcta, su corazón estaba completamente dominado por el pecado. Pensemos en un lujoso auto. Camino a Nueva Imperial hay un auto deportivo en alguna casa por ahí abandonado y por fuera se ve bastante bonito lo que se ve hacia la calle. Un descapotable que está abandonado no funciona porque tiene el motor malo. Así era este hombre. Por fuera la gente lo aplaudía, por fuera la gente lo reconocía. Externamente era una persona correcta, tal vez podríamos pensar un buen vecino, un buen amigo, un buen papá, un buen mamá, un buen hijo, un buen todo. Pero el motor, el corazón estaba completamente dañado, afectado por la caída. Y era pecadora tal como esa mujer que necesitaba un Salvador. Así que no solamente tiene una actitud fría hacia Cristo, no solamente tienen un desconocimiento de su propia realidad, sino que lo peor de las falsas religiones es que hace creer al hombre que es justo, que es recto y que merece el cielo. Así que el hombre no ve la necesidad de perdón y tiende a ver a los demás como personas indignas. Tiende a ver a los demás como alguien que necesita perdón, pero jamás podrá verlo a sí mismo. ¿Por qué? Porque las falsas religiones hacen creer a las personas que son justas. Y eso se ve de múltiples maneras. Hay personas que piensan que por hacer un par de obras ya lo han hecho todo y simplemente hacen como este hombre, si supieran quién es ellos, sin ser capaces de ver su propio corazón. Confían en su propia justicia, pensando que todo lo que hace es aceptable. Y en este mundo, queridos hermanos y amigos, hay muchísimas falsas religiones. Muchísimas falsas religiones donde no verás a Cristo allí. Donde no verás la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Donde no te van a mostrar que necesitas salvación, que necesitas ser perdonado de tus pecados. Donde te van a enseñar tiernamente que necesitas ir a Cristo, rogándole por su perdón, rogándole que te reciba. Así que para concluir, si no comenzamos por nuestro propio pecado, no habrá ningún tipo de progreso delante de Dios. Serás como este hombre, como Simón, esforzándose en reglas, en cosas externas, pero aún con un corazón perverso. Pero mira a esta mujer en una condición de pecado. Ella vino delante de Cristo y vino a Él con su pecado porque sabía que tan solo Él podía perdonarlo. Debo recordar que el hombre es pecador por naturaleza. No debe cometer un pecado para ser pecador. El hombre es pecador y comete pecados, transgrede la ley de Dios simplemente porque aquella naturaleza se expresa, se manifiesta en distintas cosas en esta vida. Pero esta mujer se arrepintió de esa vida que llevaba y confió en Cristo, que tan solo Él podía perdonarle. Simón, por otro lado, la falsa religión llevaba a confiar en sí mismo y no veía ninguna necesidad de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es la diferencia. Cuando hablamos de remordimiento, no es más que aquel dolor pasajero para luego volver una vez más a aquella vida. Pero el arrepentimiento verdadero se caracteriza porque en la medida que tú te arrepientes de tus pecados y vienes delante del Señor y dices: esta es mi vida, Señor, esto es lo que yo he hecho, aquí está mi maldad, aquí están mis malos pensamientos, estas son las cosas que han dominado mi vida, estas son las cosas que han dominado mi ser, estas son las prácticas que he llevado durante toda mi existencia. Por cierto, son tantos pecados, no podrán enumerarlos todos. Pero aquellos que han dominado tu vida, aquellos que han estado presentes, los traerás en oración delante del Señor y le dirás: Señor, aquí esto es lo que soy. Soy pecador, merezco la condenación, merezco los castigos por el pecado, merezco el infierno eterno. Pero esta es la diferencia entre el arrepentimiento y el mero remordimiento, que el arrepentimiento va acompañado de fe sincera en Cristo como aquel que puede perdonar tu pecado y pasarte de muerte a vida. Esas son las palabras de nuestro Señor.
cuando dijo que la paga del pecado es muerte, pero más ahora, la dádiva es vida en Cristo Jesús. Cuando tú confías en Cristo, entonces, ¿qué ocurre allí? La medida que confiesas tu pecado y crees que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario, y lo haces con sinceridad, el Señor te perdona. Borra tu pecado. Donde en tu vida habían pérdidas, toda esa pérdida es borrado, y donde hay ganancia, la justicia de Cristo te es imputada, te es puesta a tu cuenta, y ahora puedes relacionarte con Dios, porque Dios te ve por medio de Cristo como alguien, una mujer, un hombre justo delante de Dios. Y descubre la oración, descubre la palabra del Señor, la comunión cristiana, y estas cosas que eran para ti locura, ahora son lo más cuerdo. Y comienza la expresión de esta verdadera religión: gratitud, amor por Dios, servicio a Dios, entrega a Dios. Y entiendas a los cristianos por qué gastan su vida por la causa de Cristo. Porque no podríamos hacer menos en virtud de todo lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Los jóvenes se entregan al Señor, buscan agradar al Señor. Los adultos, los ancianos, aún los niños que vienen a Cristo, van creciendo y van comprendiendo más y más acerca de Cristo. Así que esta historia termina de una manera hermosa, porque el Señor no envió lejos a esta mujer como Simón, sino más bien Él afirma la fe de esta mujer. Sus pecados ya habían sido perdonados, pero ahora públicamente da testimonio de que esa mujer era una salva, una creyente que había sido perdonada. Tus pecados te son perdonados. Y luego en el versículo 50 le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Queridos amigos, Cristo jamás rechaza al pecador que viene a Él por ayuda, buscando tan solo en Cristo el perdón de los pecados y la vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.